Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniera. Ok. Buenas tardes. Uy, me atrasé un poco ahora, bueno, es que estaba en otra sesión, pero de todas maneras vamos a empezar, ¿listo? Listo, hoy en realidad empieza ya el avance de lo que es el contenido programático de la materia. Este es nuestro tema número 1, que es recursiones, ¿listo? Algo muy importante de este capítulo es tomar en cuenta que es netamente práctico, sin embargo necesitamos algunos elementos teóricos que nos van a ayudar a armar lo que son los algoritmos recursivos, ¿no? Entonces esta primera clase, el objetivo que tiene es darles esas herramientas necesarias para poder luego crear o construir los algoritmos de tipo recursivo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción y luego vamos a ir pasando cada clase que avancemos un tipo específico de algoritmo recursivo, ¿ya? Entonces ese es más o menos el programa. Entonces, empecemos. Hoy vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver que esta teoría de los algoritmos recursivos está basado en lo que llamamos el principio de inducción completa. Yo estoy segura que este concepto ya lo han visto en Mat 100 o matemáticas discretas, ¿verdad? Ahí cuando vieron el PIC, ¿no? Y cuando vieron que en función a un caso base se podía hacer la demostración, ¿no? De que si cierta ley cumplía para un elemento, podían ustedes demostrar que cumplía para los restos n-1 elementos del mismo dominio, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo concepto lo vamos a traer y es la base sobre la cual se construye el algoritmo recursivo, ¿ya? Y vamos a ver algunas estrategias que podemos utilizar para lograr estos procesos recursivos, y ahí pues ya yo solamente voy a proponerles alguna que otra estrategia, y de a poco ustedes van a ir adoptando su propio método, ¿no? Cómo lo van a lograr, ¿ok? Hay una palabra clave, ¿no? Para definir a lo que es recursión, y es de repente la palabra repetición, ¿no? Entonces, en el fondo, un algoritmo recursivo lo que hace es repetir, solamente que lo hace sin utilizar estructuras algorítmicas de tipo repetitivas, ¿no? No usa ni el while, ni el for, ni ninguna de esas estructuras que aprendimos en programa 1, lo hace utilizando otra estrategia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí. Y luego va a venir la avalancha de ejercicios, que son pues básicamente 4 tipos, ¿no? Algoritmos recursivos tipo numérico, tipo cadena, tipo vector y tipo matriz, ¿no? Entonces esos son los 4 grandes grupos de ejercicios que vamos a ir trabajando, ¿ya? Ok, entonces, el concepto de recursión va asociado a lo que es una técnica que permite que una función o un proceso se llame a sí mismo para resolver el problema. Entonces, el concepto de llamarse a sí mismo para resolver el problema es un poco diferente a lo que habíamos visto anteriormente en lo que es la programación, pero deben recordar que lo básico acá es saber que todavía vamos a seguir trabajando con subalgoritmos o procesos independientes, solamente que ahora no solamente le vamos a definir como un nombre y un inicio y un final, ¿sí? Sino también dentro de la estructura de ese proceso o función va a haber una instrucción mínimamente, es decir, una en la cual el algoritmo está llamando a sí mismo para continuar la repetición. Entonces, es ahí donde se genera en este tipo de algoritmo la repetición. Cuando adentro del mismo proceso función, tú agarras una instrucción y vuelves a llamar al mismo algoritmo. Entonces, eso es lo que genera la repetición. Y como toda repetición en programación, esto puede desencadenar lo que se llama una repetición en el infinito. Si es que no controlas que en algún momento se detenga, obviamente se va a ir al infinito, se va a colgar y va a tener error, ¿no? Entonces, un punto importante para lograr la recursión es también tomar en cuenta que hay que controlar la repetición, ¿ya? Hay que controlarla. Entonces, un algoritmo es recursivo si al estar encapsulado en una función es llamado desde la misma función por lo menos una vez. Eso es, ¿verdad? Entonces, si dentro de un proceso o una función hay alguna instrucción en la cual el algoritmo está llamando a un subproceso que justamente es él mismo, eso es lo que se llama recursión, ¿ya? Entonces,
Recursión va ligado entonces al concepto de repetición, ¿ya? Y por eso es que hay que tener cuidado de no caer en la repetición en el infinito. Hay dos puntos, dos elementos fundamentales sobre los cuales se construye entonces este tipo de algoritmos. Uno es el caso base, ¿sí? Aquí está el caso base, y otro es el paso recursivo, ¿no es cierto? Y ambos se diferencian fácilmente porque es como mirar a un proceso dividido en dos partes, ¿no? Uno, el caso base, y otro, el paso recursivo. Ahora, ¿cómo diferencio las dos partes dentro de un proceso? Bueno, la parte donde el algoritmo se llama a sí mismo es lo que conocemos como paso recursivo, ¿sí? La parte o la zona del algoritmo donde él se llama a sí mismo para resolver el problema es el paso recursivo. Y el caso base, en el fondo, llega a ser el punto del algoritmo en el cual se va a detener la repetición. O sea, la recursión va a decir, hasta aquí fue, y de ahí viene un proceso de desapilado, quiere decir ir finalizando la recursión. Entonces, si uno mirara gráficamente cómo es el algoritmo recursivo, tú pudieras apreciar de que al empezar es como que empieza el algoritmo a decir paso 1, paso 2, paso 3, hasta llegar a un punto de parada, que es justamente el caso base. Cuando logra llegar al caso base, el algoritmo recursivo dice que inicia un proceso de desapilado o vuelta para atrás. Es decir, va a ir de estar en 3, por ejemplo, si fue el punto en que llegó al caso base, va a ir 2, 1 y salida. ¿Okay? Entonces, es como por eso que cuando hablamos de cómo se comporta el algoritmo recursivo, hablamos de primero va apilando llamadas a sí mismo y luego tiene que hacer el desapilado de esas llamadas que hizo a sí mismo. Entonces ahora todavía se están preguntando, pero ¿cómo logro hacer ese apilado y luego ese desapilado? Bueno, eso es muy fácil, van a ver que la forma es bien sencilla, entonces no se preocupen de eso todavía, ¿ok? Bueno, entonces, no importando, pues si estamos hablando de un algoritmo recursivo o un algoritmo con procesos secuenciales o con ciclos repetitivos, siempre hay que recordar por qué nosotros tenemos que construir este tipo de algoritmos, ¿ok? Si tú tienes un problema que solucionar, entonces en algún momento te vas a preguntar por qué tipo de algoritmo vas a construir, si lo vas a hacer de manera modular, con ciclos repetitivos, o si lo vas a llevar al tipo recursivo. Entonces, normalmente la respuesta de por qué usar un algoritmo de este tipo es simplicidad y se le puede decir, es más sencillo, se ve más corto, más sencillo la solución del algoritmo desde este punto de vista. De hecho, cuando vemos un algoritmo del tipo recursivo con un modular, es probable que el recursivo lo aprecies, que está en unas cuantas líneas solucionando el problema, y que el modular de repente tiene muchas líneas de código para hacer la misma actividad. Esa es una de las razones por las cuales este tipo de algoritmo se utiliza mucho, ¿no? Porque a veces la solución por esta estrategia se ve más simple o más fácil, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta que para ser llamado recursivo tiene que tener la característica de que el algoritmo se llama a sí mismo para solucionar el problema, ¿sí? La codificación es simple, es corta, ¿ya? Yo sé que en un principio cuesta, incluso yo, que en los primeros ejercicios van a ver que no me preocupo de esta parte, de que sea simple y corto, me preocupo de construir el algoritmo recursivo y de entender cómo funciona. Y una vez que ya domino esto, pues me voy a preocupar de que también sea simple y corto, ¿no? Es que si yo les planteo un algoritmo recursivo directo, simple y corto como lo conozco, seguramente que nadie va a entender de cómo es que está funcionando. Y ahí va a aparecer esa frase famosa, ¿no? No sé cómo, pero funciona. Y eso no puede ser, ¿sí? Un programador tiene que saber cómo funciona y por qué funciona, porque si falla, tú tienes que arreglarlo, ¿verdad? No vas a estar adivinando cómo está andando la cosa, ¿ok? Entonces, yo espero que haciéndolo primero por la estrategia, en la cual se ve claramente paso 1, 2 y 3, y luego 3, 2, 1, que es el desapilado, tú, una vez que entiendas eso, vas a ver que se hacen unos cuantos arreglos nada más simples, y el algoritmo se puede disminuir en número de líneas de manera tremenda, ¿no? Depende cómo lo estás mirando. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta también
Cuando estamos trabajando con este tipo de algoritmos podemos plantear ya sea pues de la forma de procesos o de la forma de subprocesos, o perdón, funciones, ¿ya? Es decir, que pueden ser procesos o pueden ser funciones. Entonces, de hecho, una de las primeras cosas que nos preguntamos cuando tenemos que resolver un problema y nos dicen utilice la estrategia del algoritmo recursivo, una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar es si el problema lo voy a resolver planteando un proceso o planteando una función, ¿ya? Recuerden que un proceso es un subalgoritmo en el cual encapsulas una secuencia de pasos y a toda esa secuencia de pasos le pones un solo nombre, ¿no? Y una función es un proceso, pero con la diferencia del anterior en el que la función, retorna algún valor calculado. Es decir, tiene la instrucción return, que retorna un valor calculado, ¿no? Entonces, a veces el algoritmo, pues, como que dices, bueno, no importa si es proceso o función, igual va a funcionar, pero vamos a hacer más o menos esta estrategia. Si la solución del problema requiere que calculemos algo, lo más recomendable es que la definamos como función. Ahora, si lo que vamos a solucionar no requiere que retorne un cálculo que hubiera hecho, sino más bien que haga una secuencia de pasos y ya, entonces lo vamos a definir como proceso. Otra recomendación, a veces hay problemas en los cuales hay que calcular no solamente un resultado, ¿sí? Sino hay que calcular 2, 3 o más resultados. En ese caso, tenemos que llevarlo a proceso. ¿Por qué? Porque la función en C++, sobre todo, solo es capaz de retornar un valor calculado, ¿no? Uno solo. Entonces, si estás necesitando que retorne más de un valor calculado, definitivamente te tienes que ir a proceso, ¿no? Y es ahí donde vienen los pasos de parámetros por referencia que habíamos visto en clase anterior. Bueno, acá hay un ejemplo de los tipos de algoritmos recursivos que a veces se presentan, ¿sí? Este de acá, no importa todavía mucho cómo se ha armado, lo que importa es reconocerlo, ¿ya? Este que está por acá, por ejemplo, se llama factorial. Veamos más o menos qué apariencia tiene, ¿sí? Este definitivamente, su nombre es factorial con F mayúscula, es un entero, ¿sí? Es un int, o sea, retorna un valor entero, ¿ok? Entonces, definitivamente esta es función, ¿sí? Fíjense que aquí está también la instrucción return, ¿no? Entonces, eso más esto que me dice el tipo que retorna, me está diciendo que esa es una función. Ahora, una función recursiva simple es de este tipo que estoy marcando, en la cual vemos básicamente de que el algoritmo se está llamando a sí mismo para solucionar el problema. ¿Y dónde se llama a sí mismo? Tú solamente revisas, ¿no? Y en algún punto tiene que estar la llamada a sí mismo, si es recursivo. Aquí se puede observar que aquí dice factorial, que es exactamente igual que su nombre, y el argumento también que tiene es es una variable entera en este caso, y aquí está, ¿ok? Entonces ahí está el punto en el cual se está llamando a sí mismo y lo está haciendo una sola vez. Entonces es un algoritmo simple, ¿ya? Ahora, existen otros tipos de algoritmos, por ejemplo, recursivos también, por cierto, un poquito más elaborados. Por ejemplo, este que está acá, ¿ok? Es el algoritmo de la serie de Fibonacci, todavía no tienen que entender, pero solamente ver que pues es diferente del anterior, es como que acá estamos viendo el caso 1, ¿sí? Aquí es como el caso 1, y este es como un caso 2, ¿ya? Entonces, aquí, pues, la recursión es un poco más compleja porque, bueno, primero yo reconozco de que esto es definitivamente también una función. Fíjense, aquí está el tipo y aquí está la instrucción return, ¿sí? Otra cosa que estoy notando es que acá Fibonacci dice y hay una variable por parámetro y coincide completamente con el nombre y el argumento que está recibiendo, entonces ahí está una llamada, y aquí vemos la segunda llamada. Entonces, este no es un algoritmo simple, ¿no? Un recursivo simple. ¿Por qué? Porque estoy encontrando dos veces la llamada a sí mismo, ¿ya? Entonces, básicamente este tipo de algoritmos son indeseables,
¿sí? Ya luego vamos a aprender a discriminarlo. Es indeseable porque el costo de ejecución de este tipo de algoritmos es bastante alto, ¿ya? Entonces, el algoritmo de la serie Fibonacci es conocido por el hecho de que por el método recursivo no deberías implementarlo porque su tiempo de ejecución es demasiado alto cuando el número de entradas tiende a crecer. Si ustedes probaran por el método recursivo un Fibonacci de 30, van a notar que tienen que sentarse a ver los resultados que va a arrojar, porque tarda demasiado. Pero por la estrategia que vieron en programación 1, que es utilizando una función y un ciclo mientras o for para repetir y lograr el armado de los números de Fibonacci, entonces van a ver ustedes de que tarda muy poquito, ni bien le dan enter y ya sale en pantalla el resultado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que por la estrategia recursiva puede haber pues algunas soluciones que no son factibles en la vida real, porque si las implementas, el costo de ejecución es tan alto en tiempo que no es conveniente utilizarlo y mejor lo reemplazas por un algoritmo modular en el cual utilizas simplemente un ciclo repetitivo para solucionar el problema, ¿ya? Entonces ahí está, este es por ejemplo bien costoso y bueno, normalmente lo usamos solamente de ejemplo, ¿no? Implementando se pueden dar cuenta, ¿sí? En el laboratorio me acuerdo que se sentaban a esperar y veían cómo de a poquito salía uno y más rato salía otro y una montonera de tiempo tardando. Bueno, esos son más extraños de construir, pero pues también existe. Ahora, este otro se le llama cruzado, ¿sí? Porque, bueno, yo la verdad que no he visto un ejemplo en el cual diga vale la pena implementar un algoritmo recursivo cruzado. Pero pues, a ver, veamos este ejemplo que han planteado. Se supone que entre estos dos algoritmos se define si un número es par o impar. ¿Cómo calculamos, definimos si un número es par o impar? Creo que el mod es la forma más apropiada. Tú agarras el número, le has modulado con 2, si el residuo es 0, es par, y si no es 0, es impar, y ya está, con 3 instrucciones simples, define si un número es par o impar. Pero acá, a alguien se le ocurrió hacer un algoritmo recursivo cruzado. ¿Por qué se llama cruzado? Porque fíjense, bueno, acá ves el int, ¿no? Que es el tipo. Acá vemos la llamada a sí mismo, fíjense, no está llamando a sí mismo, no está llamando a par. ¿A quién llama? A impar. Voy a ir a impar, está acá, ¿sí? Impar es otro algoritmo, pero voy revisando el código y acá hay una llamada a un subalgoritmo que no es el mismo, pero está llamando a par, ¿sí? Y par llama a impar, e impar llama a par. Es decir, que entre estos dos se van llamando y cuando tú terminas de ejecutar la llamada a par, par termina llamando impar, impar a par, hasta definir si eso no es par, tú en resumen vas a tener si el número es par o impar, pero es después de muchas llamadas a estos dos subalgoritmos, ¿no? Se le llama cruzado porque indirectamente el algoritmo llama a otro algoritmo que es de naturaleza recursiva. Fíjense, se está llamando de manera indirecta, ¿sí? Porque par llama a impar e impar llama a par, entonces ahí se le llama recursión cruzada, ¿ya? Entonces, por este curso que vamos a hacer, donde vamos a tratar de entenderle a la estrategia para ver, construir algoritmos de este tipo y para entender los que ya están diseñados de esta naturaleza, vamos a ir más que todo apuntando a funciones o procesos del tipo recursivo simple, como este que está acá, ¿no? Y en algún momento uno que otro vamos a probar del tipo como el tipo que tiene Fibonacci, que es un poquito más complicado por el tema de que ahí vemos más de una llamada recursiva a sí mismo en la misma función, ¿ya? Y bueno, estos cruzados, como les comentaba, no he visto una utilidad muy alta. Creo que este es uno de los pocos ejemplos que encontré donde se puede trabajar de esta forma, pero es interesante conocer que también es posible hacer esto, ¿ya? Entonces ahí está el ejemplo. Bueno, entonces, de seguro que en este tipo vamos a trabajar más que todo en esta primera parte de la materia, ¿ya? Entonces, la teoría que apoya a la construcción de algoritmos recursivos es el principio de inducción completa. Yo sé que esta teoría ya la saben, entonces voy a ir nada más a los puntos fundamentales para que recuerden. Esto es muy parecido, ¿no? A la noción del concepto que tiene el principio de inducción completa, es muy parecido a esto del comportamiento de las fichas de dominó, ¿sí? La idea es que si la primera ficha cae, ¿no? Fíjense que la primera ficha cayó,
el resto de las fichas igual van a ir cayendo por ende, ¿no es cierto? Siguiendo la secuencia o la cadena, ¿sí? Entonces, básicamente ese mismo concepto se puede decir que está introducido en lo que es el principio de inducción completa. Entonces, un tipo inductivo es aquel que tiene una cantidad variable de elementos y que si cierta condición se cumple para un elemento, entonces es posible que esa misma se cumpla para los restantes elementos que tiene ese conjunto, ¿ya? Entonces, por eso decimos, si es válido para uno, tiene que ser válido para los n-1 restantes, ¿no? Esa es una forma también de definirlo, ¿ya? Entonces, acá dice, ¿no? Si en una fila, por ejemplo, ¿no? A una persona dice a alguien que está a su lado un secreto, ¿no? Y se le pide que no lo cuente, lo más probable es que más adelante termine contándolo, ¿no? Y como se lo cuenta a alguien más, ese alguien se lo contará a otro, y así sucesivamente. Cuando acabe el día, todo el mundo en la fila se va a enterar del secreto, ¿no? Es más o menos la idea que tiene lo que es el comportamiento de los componentes cuando hablamos del principio de inducción completa, ¿ya? Entonces, para poder entender a este principio, tenemos que recordar un poquito el concepto de lo que es un esquema proposicional, ¿no? Eso lo vieron también en álgebra. Entonces, el esquema proposicional básicamente es una oración, ¿sí? Una oración en el cual figura alguna variable al cual se la puede reemplazar por algún valor del dominio en el cual se está trabajando y puede convertir a esa oración en falso o verdadero, ¿no? Entonces, este concepto de acá, así de sencillito, lo vieron en álgebra, yo estoy segura que ahorita lo están recordando, ¿no? Acá, por ejemplo, el P de 1 X, se sabe que X es la variable a la cual está referenciando esta frase, ¿no? Y dice, ¿no? 2 es mayor que X, dice, ¿no? Entonces la variable es X, ¿no? Y esta variable X pertenece a un dominio, quiere decir un conjunto de datos válidos. Aquí dice X pertenece a, y aquí está encerrando entre llaves el dominio al cual pertenece X. Entonces, si sabemos que el dominio al que pertenece X, 1, 2, 3, 4, solamente está conformado por estos 4 elementos, ¿qué podemos decir de este esquema proposicional? 2 es mayor que X. Tendría que yo empezar a reemplazar. 2 es mayor que 1, ¿no? Porque X puede valer 1, acá indica, eso es verdadero, puedo continuar con el siguiente. 2 es mayor que el 2, entonces ahí ya me trabo, ¿no? Porque 2 no es mayor que el 2, 2 es igual que el 2. Entonces, fíjense que ahorita ya no funciona para el segundo elemento del dominio. Entonces, yo diría que este esquema proposicional es falso, ¿no? Entonces, estamos entendiendo entonces a qué se refiere cuando dice que un esquema proposicional es una oración que tiene alguna variable, la cual al ser reemplazada por algún elemento del dominio, se puede decir si es falsa o verdadero. Para mí, este P de 1, que está indicado, es falso, ¿sí? Y bueno, de esa manera, pues podemos armar una serie de esquemas proposicionales, ¿no? Algunos más conocidos que otros, ¿sí? Acá creo que tengo uno muy conocido. El P de 3 es muy conocido porque dice, ¿no? La suma de los primeros n números naturales es igual al producto de n, ¿no? Por su sucesor dividido entre el 2, ¿no? ¿Alguien me puede decir si recuerda a qué se refiere o me puede ayudar a interpretar este esquema proposicional? ¿Sí? No sé si alguien se anima a ayudarme a interpretar el P de 3 de manera simbólica. ¿A qué es igual? Dice el P de 3, porque está denotando una fórmula, ¿no? La suma de los primeros n números naturales, dice, va a ser igual a, entonces está hablando, ¿no es cierto?, de que los números naturales, imaginemos 1 más 2 más 3 más, y bueno, hasta un n, ¿no? De los primeros n números naturales, la suma de todos esos números es igual, dice, ¿no? Aquí vamos a interpretar al producto del n, ¿no? El producto es la multiplicación por el sucesor de n es n más 1, ¿no? Y todo esto dice dividido entre el 2, ¿no? Entonces me está denotando esta fórmula. Y esta fórmula es conocida, ¿o no? ¿Se acordaron de esta fórmula? Esta es la fórmula de la sumatoria de la serie aritmética, ¿no es cierto?
es la fórmula de Gauss, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, dicen un n de 5, y tú te pones a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Es equivalente a usar esta fórmula y reemplazar. ¿Cuánto sería el sumatorio de 1 a 5? Tendríamos que hacer el 5 multiplicado por el sucesor de 5, sería 5 más 1, sería 6, ¿no? Y todo esto dividido entre el 2, ¿no? 5 por 6 es 30, entre el 2 es 15. Entonces yo en la fórmula estoy encontrando la sumatoria de los 5 primeros números naturales, y estoy segura que si te pones a revisar, seguramente que está correcto, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de Gauss. Ahora, este esquema proposicional es válido y está demostrado, entonces no hay que decir, es verdadero, ¿ya? Aquí en el P4 está mostrando el esquema proposicional planteado en el P3, ¿sí? Pero ya de una manera simbólica, ¿no? Entonces aquí está esclareciendo ya la fórmula, y por cierto, también es pues verdadero, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando hablamos de un esquema proposicional, esta está en función a un X, una variable, y que pertenece a un conjunto de dominios, es decir, a un conjunto de valores válidos, ¿no? Entonces, esta frase que está aquí debe ser verdadera para cada uno de los elementos del dominio. Si alguno fallara como el P1, entonces tenemos que decir que el esquema proposicional no es verdadero, ¿ya? Entonces, eso es un poquito para recordar lo que ya vieron en un curso anterior. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque, bueno, yo voy a utilizar esto ahora para armar algoritmos recursivos. Esa es la razón por la cual estamos repasando. Entonces, de aquí venía el famoso principio de inducción completa, ¿no? Donde básicamente lo que decíamos, si sea P sub n un esquema proposicional sobre los números naturales, se puede demostrar entonces que P sub n es válido si se logra probar que es válido para los restantes elementos que tiene. ¿Qué significa esto? Para demostrar que P de n es cierto, ¿no? Tendría que yo asumir lo siguiente. Supongo que P de 1 es verdadero. O sea que es verdad para el primer valor del dominio, ¿no? Entonces siempre partimos de que suponemos que P de 1 es verdadero. Es verdad para el primer valor de dominio. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo asumo que es verdad para el primer valor de dominio, asumo que esto es cierto, ahora debo agarrar la hipótesis de que también va a ser verdad, ¿no es cierto?, para los P de n menos 1 elementos restantes, ¿no? Entonces, si esto es verdad, y por hipótesis estoy diciendo que también va a ser verdad para los n menos 1 elementos, ¿no? Entonces, yo tendría que probar ahora, en un tercer paso, de que realmente es cierto para los n elementos del conjunto. Esto lo vieron en álgebra, ¿sí? Cuando vieron el PIC, o el principio de inducción completa. A veces lo ven de manera diferente. Acá está agarrando y dice, no, P de 1 es cierto, asumo eso es verdad, no me lo voy a discutir, voy a decir que eso es cierto. Entonces, por hipótesis, voy a suponer que para los n menos 1 restantes es cierto, por lo tanto, me toca ahora demostrar que es cierto para los n elementos del conjunto, ¿no? Entonces, hay más de una forma de enfocarse en este PIC, pero normalmente lo hacemos de esta manera. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora es agarrar estas pequeñas frases que hemos visto, estos 3 puntos, y los voy a convertir en un subalgoritmo recursivo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de aquí viene el concepto, para nosotros en programación, de primero decir que un algoritmo recursivo está construido con 2 conceptos, el caso base y el paso recursivo. ¿Y qué es el caso base? Es justamente esto, es el P sub 1. El P sub 1 es verdadero, entonces nosotros decimos el caso base es verdadero, ¿ya? ¿Qué nos toca por hipótesis pensar? Que va a ser verdad para los restantes n menos 1 elementos del dominio. Y por lo tanto va a tocar demostrar que es cierto para los n elementos del conjunto. Entonces es como que agarraras, ¿no? Si lo quieres ver así, caso base, es verdad, hipótesis, los n menos 1 elementos, y con eso puedes demostrar que es cierto para los n elementos del conjunto, ¿no? Entonces es como que agarraras en 3 pasos, pero a nivel de programación nosotros vamos a agarrar punto número 1 para poder construir el algoritmo recursivo, el caso base, punto número 2, el paso recursivo.
Entonces el paso recursivo es cuando estamos suponiendo de que es verdad para el restante n-1 elementos. Y cuando estos dos interactúen, entonces yo voy a lograr demostrar que es verdad para los n-1 para los n elementos del conjunto. Yo sé que todavía unos dicen, creo que no estoy recordando mucho cómo funciona esto, pero de todas maneras, vámonos por conceptos elementales para poder armarlo, ¿sí? El caso base puede ser, dice, una lista vacía, un vector vacío, ¿ya? Una matriz vacía o nula, ¿sí? Puede ser un valor que arranca en valor de 0, ¿sí? O puede ser un número que tiene que arrancar con el valor de 1. Entonces, ¿qué hacemos en el caso base? Lo que tratamos de hacer en el caso de base es de inicializar el proceso de solución del problema. Y para inicializar ese proceso de solución del problema, normalmente hacemos lo mismo que hacemos en un algoritmo al momento de trabajar la solución del problema. ¿Qué hacemos con el algoritmo? Agarramos las variables que necesitamos, ¿verdad? Y las variables que vamos a necesitar, normalmente la inicializamos con un valor de base, ¿no? Normalmente decimos que si una variable es usada y nunca se le dio un valor, lo que tiene es basura y por lo tanto va a producir error. Entonces, justamente de eso nos preocupamos en el caso base. Tratamos en el caso base del subalgoritmo recursivo de inicializar las variables que son necesarias para poder producir la solución del problema. Entonces, ¿en qué la inicializamos? Puede ser simplemente vectores, listas o matrices vacías, algunos variables en el valor del 0, ¿no? O de todas maneras, en el valor del 1, dependiendo de lo que se quiere hacer. Entonces, en eso consiste normalmente el caso base. Y el siguiente punto sería lo que pasa con el paso recursivo, ¿sí? ¿Qué hacemos en el caso general o paso recursivo? La llamada recursiva al mismo, al algoritmo, es decir, la llamada a sí mismo del algoritmo. Y eso significa que estoy por hipótesis tratando de ver, de asumir que funcione, que el algoritmo va a funcionar para los n-1 elementos. Y cuando estos dos trabajen, tendría que haber demostrado que funciona el algoritmo o la solución para los n elementos que tenía que funcionar, ¿ok? Entonces, esa sería la base del principio de inducción completa, pero también hablamos del segundo principio de inducción completa. No hay donde confundirse con teoría. Miren, en el anterior, cuando hablamos del primer principio de inducción completa, hablamos de un solo caso base, ¿sí? Un solo caso base. Ahora, cuando hablamos del segundo PIC, estamos hablando de que puede haber más de un caso base, 3, 4. Creo que es muy raro que haya más de 3 casos bases, pero estamos hablando de que no necesariamente va a haber en la recursión un solo caso base, aunque es lo que normalmente sucede. Puede haber 2, 3, hasta m casos bases. Entonces, este principio me dice, se asume que esos m casos bases son verdaderos. Entonces, suponemos por hipótesis que va a ser cierto para los restantes k, ¿no es cierto? Que ya serían los restantes que me sobra, también va a ser verdadero, ¿no? Donde este k, obviamente, es mucho mayor que el m que está aquí y mucho menor que el n, que es el número de elementos que tiene que resolver, ¿ya? Y con eso probaríamos que es verdad para los p de n elementos del conjunto. Entonces, la única diferencia con el primer PIC es el hecho de que ahora podemos asumir de que es posible tener más de un caso base en este tipo de algoritmos recursivos, ¿ya? Ya va a aparecer un ejemplo, yo les voy a hacer acuerdo y ustedes van a ver y que sí, que esto no es tan complicado, simplemente es el uso de más de un caso base al momento de solucionar o plantear el algoritmo, ¿ya? Y bueno, básicamente este tipo de algoritmos no son tan largos, entonces por lo tanto son muy fáciles de construir, ¿ya? Entonces vamos a irnos directamente a las estrategias para lograr los procesos recursivos. Bueno, acá yo solo les voy a dar algunas ideas, les voy a dar un esquema y bueno, luego ustedes van a ir viendo que de repente ustedes pueden mejorar la estrategia, ¿ya? Antes de empezar, vamos a decir de que el tema de los algoritmos recursivos viene pues de la frase dividir para vencer.
El objetivo básicamente de este tipo de algoritmos es achicar, ¿sí? Si el problema era muy grande, dice dividir y dividir hasta que el problema se haga tan pequeño que sea muy fácil de solucionar. Entonces, eso ha sido la base sobre la cual se han construido este tipo de algoritmos, ¿ya? Ahora, nosotros lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Dividir para vencer y solucionar el problema, ¿sí? Pero hay unos tipos un poquito más complejos, seguramente esto lo van a ver más en la materia de sistemas expertos o la materia de, sí, sistemas expertos, si no me equivoco, es donde lo ves mucho más, este tipo de algoritmos. Por ejemplo, tiene una naturaleza recursiva, pero son conocidos más que todo como backtracking, la fuerza bruta o vuelta atrás, ¿ya? Este tipo de algoritmos se utilizan mucho para, por ejemplo, algoritmos como los del laberinto, ¿sí? Laberinto. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando empieza a buscar la salida, si te imaginas, ¿no? La búsqueda de la salida de un laberinto, es como que hay que ir en profundidad probando, ¿no? Hay salida por acá, por este camino, fíjense mi cursor, si queremos ver la salida, por ejemplo, lo que hace el algoritmo es viendo, por acá, va continuando hasta donde puede, y si aquí se traba, hace la vuelta atrás, vuelve atrás y va a probar por el otro camino, ¿sí? Hasta encontrar la solución del problema. Lo traba algo, vuelve atrás e intentará al otro lado. Entonces su nombre es backtrack o fuerza bruta, porque en el peor de los casos va a probar todas las posibilidades de todos los posibles caminos por los cuales va a ir buscando la solución al problema, ¿no? Entonces, hay algunos bien conocidos como el Minimax, el tema del algoritmo del laberinto y otros por ahí, ¿sí? De este tipo no los vamos a ver en este curso, ¿ya? No los vamos a ver, sin embargo, vamos a ver la estrategia divide y vencerás, que pues está un poquito parecido a esto, ¿no? Realmente para entender un backtrack tendríamos que entender primero este tipo de algoritmo, ¿ya? Entonces, por ahora nos vamos a concentrar solo en lo que nos corresponde, ¿ok? Ahora, definiciones importantes en los procesos recursivos. Todavía no les doy herramientas. ¿Qué más necesitan saber? Bueno, cuando quiero plantear un algoritmo recursivo, una de las cosas que tengo que responderme, que es importante que yo tenga claro, es cuál va a ser la variable de recursión. ¿Cuál variable va a controlar la recursión? Es decir, que las recursiones son controladas por alguna variable numérica, cadena, dependiendo del problema que está solucionando, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, de un algoritmo recursivo tipo numérico, entonces seguramente la variable de recursión va a ser de tipo numérica, ¿ya? Ahora, otra cosa que quisiera que entiendan bien es lo siguiente, ¿ya? La variable que controla la recursión es similar a la variable que controla una repetición en un ciclo repetitivo. Acuérdate que el mientras usa una variable para controlar la repetición, ¿verdad? Para que no se haga infinita y la puedas controlar, ¿cierto? En el for lo mismo, o sea, los ciclos repetitivos son controlados por una variable porque hay que ponerles un alto en algún momento. De la misma forma, en los procesos recursivos debemos contar con alguna variable que claramente se nota que es la que está controlando la recursión, ¿ya? Porque si no la tenemos clara, nuestra recursión se va a hacer infinita, no la vamos a poder controlar, ¿ok? También es importante tomar en cuenta el dominio que tiene esa variable. Cuando hablamos del dominio de la variable, estamos hablando en qué conjunto de datos se va a mover esa variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es una numérica, si va a aceptar negativos, positivos, si va a ser real, si va a ser entera, a eso se refiere el dominio. Y obviamente tener claridad sobre el caso base que vamos a utilizar para decir la recursión va a empezar hasta que toque caso base. En realidad esa es la frase, ¿no? La recursión va a funcionar hasta que toque caso base. Cuando toca caso base es cuando cumple alguna condición y si esa condición es cumplida, es como que el punto de parada
de la recursión, porque después de que toca caso base, el algoritmo hace lo que se llama el desapilado o la vuelta para atrás, ¿sí? Intenta retornar hasta terminar todas las apiladas que ha hecho. ¿Y a qué le llamamos el paso recursivo? Es la parte del algoritmo en la cual se llama a sí mismo. La forma de reconocer es porque se llama a sí mismo y porque vas a notar que la variable de recursión que estás utilizando se va a mover en el paso recursivo, ¿sí? Se va a mover. ¿Qué significa que se va a mover? No es que va a caminar, sino que va a cambiar de valor, va a incrementarse, va a disminuirse, va a duplicarse, va a dividirse a mitad, bueno, va a ser un proceso de irse moviendo. ¿Con qué objetivo se va a mover la variable de recursión en el paso recursivo? Con el objetivo de en algún momento tocar caso base, ¿sí? ¿Y por qué tiene que tocar el caso base en algún momento? Porque tiene que en algún momento detenerse, ¿no? Si no se detiene, se hace infinito. Entonces, ahí están los elementos fundamentales que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de armar este tipo de algoritmos. No se olviden que cuando estamos entonces pensando de esta forma, tenemos que tener claro la variable que va a controlar la recursión, 1, 2, ¿no? Tener claro el caso base, ¿sí? Porque va a ser el punto de parada, hasta aquí debe repetirse, ¿no? Las llamadas, ¿no? Y punto 3, el paso recursivo. ¿Por qué es importante el paso recursivo? Porque la variable de recursión debe moverse en el paso recursivo. Si tú no mueves la variable de recursión en el paso recursivo, tu algoritmo va a irse al infinito, va a caer y bueno, va a ser pues algo inesperado, ¿ya? Entonces ahí está en resumen, y bueno, cuando terminemos la teoría de recursiones con ejercicios, voy a volver a esta diapositiva y estoy segura que todos van a ubicar lo que estuvimos hablando cuando estuvimos viendo teoría, porque esto como que es un preámbulo a lo que ahora tenemos que hacer. Esto que está indicado aquí, ahora hay que construirlo y hacerlo en código, ¿ya? Bueno, creo que ya podemos saltar algunos conceptos y esto ya lo van a leer, por favor, en la plataforma. Me voy a ir directo a esto. Pasos para crear un algoritmo recursivo. Hay que escribir, dice if. Entonces, la recursión se construye utilizando la estructura algorítmica del si condicional. Utilizando un si condicional, nosotros podemos alcanzar crear el algoritmo recursivo, ¿ya? Vamos a empezar a ver algunos elementos que nos van a ayudar a comprender esto. Mire, el caso base es donde la función no se llama a sí misma. Ojo con esto, no se llama a sí mismo, ¿ya? El caso base es un punto simple, y el caso base está asociado justamente a la palabra if. Dentro del if, acuérdense que el if tiene el lado de verdad del diamante, ¿cierto? Dentro del if es donde nosotros debemos escribir, dice el caso base. Ojo que ahorita estoy poniendo los pasos básicos, y de seguro que cuando ya domines esto, tú puedes hacer los cambios que veas conveniente, porque lo que yo estoy diciendo ahorita no es una regla, ¿ya? Es simplemente una guía de cómo lograr construir. Y más adelante tú vas a poder variar esas reglas para lograr el objetivo que es solucionar tu problema, ¿listo? Entonces, por ahora vamos a decir que en el lado del if, del si condicional, de verdad vamos a poner al caso base de nuestro algoritmo. Y por el lado opuesto, en el lado de else, en el lado de falso, vamos a poner el paso recursivo. Es decir, que ahí va a estar el paso en el cual el algoritmo se llama a sí mismo para solucionar el problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo construimos algoritmos recursivos y cómo logramos repetir sin utilizar estructuras repetitivas? Simplemente utilizando un if-else, y dentro del else, la llamada a sí mismo. Ahí está. Eso es en resumen lo que vamos a hacer. Ahora, recuerden que este if tiene una pregunta, ¿verdad? Acá, derivado de la pregunta, si es verdad va a entrar a caso base, y si es falso se va a ir por el paso recursivo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta normalmente acá va incluyendo a la variable de recursión. Es decir, que esta pregunta está enfocada en controlar a la variable de recursión, ¿ya? Entonces, ahí va ya todo enganchado. Ya les he dicho dónde va el caso base, dónde va el paso recursivo, dónde va la variable de recursión y por qué era importante determinarla, y que se construye con la instrucción if, else, y es todo, ¿ya? De que se pueden hacer variaciones a esto, hay varias.
pero eso no se preocupen que lo van a hacer más adelante. Por ahora, pequeña reglita es empezar trabajando de esta manera. Aquí está un buen ejemplo de lo que gráficamente se va a ver cuando ustedes construyan su algoritmo recursivo. Miren, es un if, esto está en C y obviamente todo en minúscula. Fíjense que acá hay un error de mayúscula, pero es todo en minúscula. If, else, ¿no? Y el if tiene una llave que abre y que cierre, significa que aquí dentro puedo escribir 1, 2, n instrucciones que van a ser el caso base. Y por el lado de else también puedo escribir muchas instrucciones. Sin embargo, una de las instrucciones en el else tiene que ser la llamada al mismo algoritmo, ¿sí? Entonces, este es el esquema en el cual nos vamos a ir moviendo a partir de ahora al momento de construir este tipo de algoritmos, ¿ok? Entonces, pues ahí está una forma formal de ver cómo funciona un algoritmo recursivo. Yo sé que algunos están diciendo de qué se trata, entonces vamos a tratar de interpretar lo que está aquí. Miren, por este lado dice, bueno, si queremos definir bajo la forma recursiva al algoritmo del factorial de un número, lo podemos hacer de esta forma. Esta es una forma, pues, es una expresión formal de cómo va a funcionar la recursión, ¿ya? Dice, si tu función es factorial de n, ok, primero tenés que especificar el caso base, ¿no? El caso base, y el caso base va, si n, es decir, el n que está entrando es igual a 0, el valor del factorial del 0 no necesita de cálculo alguno, ¿verdad? El factorial del 0 por definición es el 1. Entonces, fíjate que habíamos dicho que el caso base es la parte del algoritmo recursivo en la cual no se llama a sí mismo para solucionar el problema, pero sí lo soluciona. Si n entrara con el valor de 0, yo simplemente digo, si n es igual a 0, retornar 1. No necesito hacer nada más que una simple instrucción que dice retornar 1, que ese es el resultado, y no necesitamos hacer nada más. Entonces, ese es el caso base. Ahora, si no fuera 0, ¿no? Fíjense, acá dice, si n fuera mayor o igual que 1, entonces ya estamos hablando del paso recursivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a definir el paso recursivo? Ok, dice que va a ser igual, el cálculo del factorial del número va a ser igual al n que entró, ¿sí? Multiplicado por el factorial de n menos 1. ¿Y de dónde sacaron esta definición formal? Bueno, si recordamos un poquito de cómo se saca el factorial, lo vamos a entender. Si n fuera el factorial del 3, ¿no? Aquí tendríamos factorial del 3, es igual al número 3 multiplicado por el factorial del 2. El factorial del 2 es 3 menos 1, ¿no es cierto? Entonces, como el factorial del 2 no lo tengo calculado, lo voy a hacer. Miren, 3 por 2 factorial. ¿A qué es igual? 3 por 2 factorial va a ser igual al 3 multiplicado por. ¿Cómo calculo el factorial del 2? 2, ¿sí? 2 multiplicado por el factorial de 1 menos. Entonces, 2 menos 1. ¿Y cómo calculo el factorial de 1 que viene de acá? El factorial de 1 por definición también es 1, pero igual lo puedo calcular. 3 por 2 por 1 por el factorial de 1 menos 1. Que aquí ya aparece el factorial del 0. Entonces acá fíjense que para calcular el factorial del 0, ya yo no necesito volver a hacer llamada. ¿Por qué? El caso base me dice que el factorial del 0 por definición es 1. Entonces aquí tengo 3 por 2 por 1 por 1 y eso es igual a 6. Entonces en la vida real, cuando calculamos el factorial de un número, por ejemplo, lo hacemos de esta manera. Decimos el número multiplicado por el factorial de 1 menos, ¿sí? Pero yo no tengo calculado el factorial del 2, que es el que me falta. Entonces tengo que volver a calcular. Y vuelvo a repetir, ¿no? 3 por el número, que es 2, multiplicado por el factorial de 1 menos. Es decir, factorial del 1, ¿sí? Y así hasta llegar al factorial de 0, que ya está definido como 1, y por lo tanto ya no hay necesidad de volver a llamar a la parte recursiva. Directo en el caso base dice que el factorial del 0 es 1, y la multiplicación se hace sin problemas. ¿Qué es lo que estamos notando aquí? Que para calcular el factorial del 3, necesité calcular el factorial del 2. Para calcular el factorial del 2, necesité calcular el factorial del 1. Y para calcular el factorial del 1, necesité calcular el factorial del 0, pero ese estaba por suerte definido como 1, y ahí se detuvo la recursión, ¿sí? Ahí se detuvo.
Entonces, esa es la naturaleza de los algoritmos recursivos. Es cuando, derivado del problema que tienes, tú agarras el problema como un todo, en este caso 3 factorial sería el todo, en el siguiente paso vas viendo la forma de achicar. Entonces, fíjate que en el siguiente paso hubo necesidad ya no de calcular factorial del 3, sino calcular el factorial del 2. Y en el siguiente paso ya no necesitabas el factorial del 2, necesitabas el factorial del 1, ¿verdad? Entonces, el problema de ser 3 se volvió 2, se volvió 1, hasta llegar a tanta simplicidad que era el factorial del 0, que ya no necesitaba algo elaborado, simplemente está definido como 1 el resultado, y ahí se acaba lo que se llama las llamadas recursivas, ¿no? Fíjense que en teoría las llamadas recursivas han sido hasta aquí, ¿sí? Y acá se entiende que tocó caso base. Y cuando tocó caso base, ocurre lo que llamamos en programación el desapilado, o la vuelta para atrás, para lograr el resultado que estamos viendo acá, en este caso el 6, ¿no? Entonces, esto es un muy buen ejemplo de cómo funciona un algoritmo recursivo. Ahora, lo que vamos a ver es que la base para construirlo es simplemente el if, else, ¿no? Entonces, ¿dónde está la dificultad? Sí, eso es muy fácil, y ustedes ya saben controlar un if, else en programación, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí vemos una comparación de cómo es el algoritmo del factorial mediante el método clásico, quiere decir utilizando un ciclo repetitivo. Aquí está usando un for, ¿no? Donde está calculando todas las multiplicaciones necesarias para obtener el factorial del número, y aquí vemos bajo la forma recursiva. Por ahora, lo único que es importante entender es que el recursivo obviamente se ve más pequeño, se ve más corto, más simple a la hora de solucionar, ¿ya? Por ahorita, lo único que deseo es que por favor entendamos bien o reconozcamos bien las partes de un algoritmo recursivo, ¿ya? Las dos partes fundamentales es el caso base, que se lo tienen por aquí, y el paso recursivo, que lo tienen por acá. Y alguien me va a decir, pero ¿y dónde está el else? Ahí solo veo el if. Tienes razón, ¿sí? Tienes razón. No tiene el else, pero es lo que les comentaba, ¿sí? El algoritmo recursivo tiende a ser tan pequeñito que si lo hacemos al 100%, así de chiquito, tendemos a perder esas partes. Pero aquí no está representado el else porque ya no era necesario, ¿sí? Se pudo simplificar a que no lo tenga. Pero para llegar a entender cómo va a funcionar esto, yo prefiero partir de su completo. Yo les voy a plantear el esquema completo, siempre if, else. Y luego cuando ya estemos dominando más, les voy a enseñar a disminuir para que ya no estén completo. De repente solo tienes el if, o de repente el caso base lo tenés en el else y el paso recursivo en el if, y bueno, esas combinaciones las vamos a ir haciendo luego, ¿ya? Entonces, por ahora, aquí es fácil reconocer, porque el caso base es el punto en el cual el algoritmo no se llama a sí mismo para solucionar el problema, y como ves, cuando n es igual a 0, retorna 1, el cálculo está hecho, retornó 1 y ese es el resultado. Sin embargo, si no vino a este if condicional, de seguro sabemos, por programación, que está yendo a querer hacer esto, ¿sí? Está queriendo calcular el factorial de n-1 y va a volver a llamarse a sí mismo, y va a ir disminuyendo n hasta llegar a caso base. En algún momento va a ser verdad esto y va a retornar 1, ¿y qué va a ocurrir después? El desapilado. Y alguien va a decir, yo no entiendo eso, ¿cómo está haciendo el desapilado? Bueno, ahora toca empezar a entender cómo apila la recursión y cómo desapila para comprender cómo logra construirse la solución al problema, ¿ya? Creo que con eso ya tenemos los elementos fundamentales para lo que es programación, y ahora nos vamos a ir a ejercicios, ¿listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta esta parte. El resto, por favor, de la diapositiva de PowerPoint, les encargo que lo revisen en la plataforma. Todavía está con dificultades de ingreso, pero es que están migrando de servidor, sí, están migrando todo, entonces creo que les está costando más de lo que esperaban, y por eso es el atraso. Hoy en la mañana ya había, pero luego volvieron a cortarlo, entonces mejor decirles que intenten mañana, ¿sí? Entrar ya a la plataforma donde está todo este material ya cargado, ¿ya? Y los videos en YouTube como siempre, ¿sí? Entonces,
Con eso igual se pueden poner al corriente. Ok, ahora me voy a ir a la práctica. Si tienen una computadora, ideal es que ahorita entren a un lenguaje de programación para que me vayan siguiendo, si es Embarcadero también, ¿sí? Porque ahora toca comenzar ya a trabajar lo que son los ejercicios recursivos. Habíamos mencionado de que, bueno, son de 4 tipos, ¿no? Vamos a trabajar los numéricos, los cadenas, los de tipo vector y tipo matriz, ¿ya? A mí más me gusta trabajar con cadenas y matrices, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos de tipo numérico hoy. Y en la plataforma van a encontrar también algunos otros ejercicios de apoyo, ¿ya? Entonces, voy a compartir esta pantallita, un segundito. Creo que estoy con una aplicación que está lenteando todo. Vamos a compartir. Y acá. Bien. Listo. A ver, tengo abierto Embarcadero, ¿sí? Le vamos a poner, le voy a quitar la cámara un rato porque esté un poquito mejor la conectividad. Y empiezo. Voy a hacer un nuevo proyecto. New BCL, aplicación de C++ Builder. Por favor, si hay problemas con que algo no se ve en pantalla, me van avisando. Porque activé el compartido de todas las ventanas de la aplicación, entonces ya debería verse sin problemas cualquier ventana que vaya apareciendo en el Embarcadero, ¿ya? Y si no se ve, me avisan para que comparta toda la pantalla. Ok. Voy a cerrar este otro que está estorbando y listo. Ya tengo creado uno nuevo, voy a grabar, antes que me olvide. Voy a grabar todo en nuestra carpeta de laboratorios. Aquí vamos a ver. Creo que está por acá. Laboratorios, y aquí le vamos a crear un Pro 03, que va a ser, lo estoy poniendo junto con los videos, los vemos para que los revisen, ¿no? Pero idealmente ustedes deberían ir trabajando su propia demo, ¿no? En casa. Entonces ahí voy a grabar todo. Okay. Bien. Entonces, habría que tener un problema, ¿no? Para solucionar, pero como somos principiantes, vamos a irnos por un algoritmo primero inicial o sencillo que nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona este tema. Yo sé que el algoritmo del factorial lo van a encontrar en internet, en muchos videos, pero yo déjenme utilizarlo para arrancar el cómo construirlo, ¿ya? Porque es muy diferente mirarlo hecho y decir así funciona y asumir que está bien, a hacer el mío y yo después modificarlo y llegar a una versión propia, ¿ya? El objetivo del ejercicio es entender cómo funciona el apilado y el desapilado de la recursión, ¿ya? Y a mí me gustaría que una vez que concluyamos, ustedes hagan su propia versión, achicando cada vez más el algoritmo que vamos a plantear, ¿listo? Bueno, entonces vamos a tratar de decir que el enunciado es obtener el factorial de un número, ¿no? Ese sería nuestro enunciado para este ejercicio, y lo que yo voy a hacer es lo mismo que antes. Imagínense datos de entrada. Ok, veamos. Voy a armar primero el formulario, ¿sí? No estoy segura por qué estas ventanas. Ya, ahora sí. Jalemos un label, una caja de texto, un edit, ¿sí? Aquí el label va a decir, en su caption le vamos a poner número, ¿sí? Es para que introduzca un número, y en el edit lo vamos a limpiar para que ahí esté en blanco, y ahí se introduzca un número, pues se entiende que debe ser un número entero, ¿no? Esa sería la entrada, ¿sí? Ahora, el factorial, podemos hacer así, a ver, ahí, y voy a jalar ahora un menú, ¿sí? Vamos a usar el menú. Pueden usar botones también si quieren. Voy a traer un My Menú. Puedo ponerlo donde sea porque al final siempre aparece en la parte superior izquierda. Y en el My Menú
Acá le vamos a poner en su propiedad caption, le vamos a poner numéricos. Ah, sí, sí, entonces quiere decir que aquí voy a construir todos los algoritmos numéricos de prueba que voy a hacer. Al ladito le vamos a poner cadenas, ¿sí? ¿Sí? Y al ladito le voy a poner vectores. Y al ladito matrices. Entonces ahí vamos a hacerlos todos. ¿Sí? Todos los demos que vayamos a trabajar. Y dentro de numérico, acá le vamos a poner el factorial, ¿sí? Que va a ser el primero. Y este va a ser como el botoncito, ¿ya? Entonces este va a ser dato de entrada. Ok, ya tengo el main menú, tengo la entrada acá y me está faltando la salida. Bueno, a ver, voy a hacerlo así, miren, vamos a ponerlo al ladito. Otro edit, ¿sí? Le voy a, su propiedad caption a este edit también le vamos a limpiar. ¿Dónde estás? Caption text, siempre me equivoco, ¿no? Text, ¿sí? Le vamos a limpiar su propiedad text. Este también está bien. Y este, como es de salida, le voy a poner enabled en falso, ¿sí? Enabled en falso. Y le voy a poner un tono de color en su back color. ¿Dónde está color? Un tono distinto para que se note que es salida. ¿Ok? Ya. Si no les gusta, usen otro. Sí, otro tono. Ok. Vamos a quitar. Ya. Listo. Creo que es todo, pues, ¿no? Se espera que aquí entre un número y aquí le debe salir el factorial del número, ¿ya? Entonces, me voy a ir al My Menú. Siempre usamos este, ¿sí? Clic, clic. Y si quiero construir factorial, doble clic al botón, bueno, al menú factorial. Entonces, fíjense, ahí está el menú factorial. Y acá lo que voy a hacer es preocuparme de llamar al algoritmo recursivo. Y para eso necesito llevar a variable lo que está en el formulario. En el formulario tenemos al edit 1, que es la entrada. Entonces, a ver, si es factorial de un número, tiene que ser un número entero. Puede ser un unsigned int num, ¿sí? Ese va a tener el número entero. Y ahí voy a poner ahora num es igual a edit 1, ¿sí? En su propiedad text, ¿sí? Y lo vamos a llevar a toint, ¿no? Para entero. Entonces ya he capturado el número, ¿no? Del cual quieren calcular el factorial. Ok. Y ahora tendría que llamar a un algoritmo recursivo que me devuelva el factorial de este número. Entonces voy a poner, bueno, n, que sea igual a, bueno, puedo decir aquí, unsigned int, porque el factorial también es un entero sin signo, n igual a, y ahí defino, ¿no? Factorial, esa va a ser la función, va a ser función para mí. ¿Por qué la estoy construyendo como función? Porque si retorna algo que calculó, me conviene que sea función. También pudo ser proceso, sí, pero más correcto sería una función, ¿ya? Entonces, se supone que este va a calcular y retornar el valor y lo va a poner en n, que es donde se espera tener el resultado del factorial. Ahora, ¿qué va a recibir como parámetro de entrada? El num, ¿sí? El número del cual se quiere calcular el factorial. Y eso se supone que va a funcionar y por lo tanto si está en num el resultado, ahora tendría que ponerlo en alguna parte. Podemos usar ese edit 2, ¿no? O pudimos usar un show message también. Me pareciera mejor un show message, sinceramente, porque es un valor único, pero bueno. A ver, edit 2. Y ahí le puedo poner en su propiedad text. Está muy lento porque está convirtiendo, parece el video de la clase anterior todavía. Ok. Text. Bueno, a este directo le voy a poner, ¿no? En la propiedad text, igual directamente el n que calculó y se entiende que ahí va a aparecer en el formulario. Todo está bien, pero ahora me falta construir esta función factorial, ¿sí? Bien.
ahí voy a hacerlo siempre antes de ser utilizado, lo debería haber implementado la función factorial. Habíamos comentado en la clase anterior que si ustedes ya saben conceptos de programación orientada a objetos, una belleza si ya lo empiezan a usar, pero por ahora voy a irme a algoritmos simples porque lo que me interesa es construir simplemente algoritmos recursivos. Entonces me estoy alejando un poco de esa parte. Entonces, si es una función, es un unsigned int. Su nombre es con F minúscula, factorial. Y está recibiendo por parámetro num, que también es un unsigned int. Y ahora puedo poner aquí el valor. Puedo cambiarle de nombre, ¿sí? Al parámetro n. Ahí va a estar la llave de apertura y la llave de cierre. Entonces ahí está la definición de la función. ¿Qué hacemos ahora? El paso 1. Me dijeron en la teoría escribir if else. Entonces voy a hacer eso. If, va a haber una pregunta y esta pregunta va a corresponder, la respuesta va a ser el lado de verdad, va a ser el famoso caso base, ¿sí? Y esta pregunta lo que vamos a hacer es encerrarla en llaves, ¿ya? Llave que abre, llave que cierra, y ahí va a venir el else, también llave que abre y llave que cierra, inicio y final del else, ¿ya? Entonces estoy esperando tener muchas instrucciones adentro, por eso estoy usando la llave. Y acá sería, ok, la llave que cierra el subalgoritmo factorial, ¿ok? Vamos recordando la teoría. Escriba un if else, ya está. Me decía que en el paso recursivo va en el lado de else, y ¿qué significaba? Que en el lado de else, de alguna manera, tengo que llamar, que el algoritmo tiene que llamarse a sí mismo. Entonces, tiene que estar la instrucción de llamada a sí mismo, factorial, ¿no? Y obviamente ahí tiene un parámetro que también hay que estudiar. Recuerden que ahí viene el paso recursivo, es decir, el algoritmo se llama a sí mismo y la variable de recursión se va moviendo en este punto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser la variable de recursión? Normalmente, si hay una sola variable en el argumento, ya la tienes definida. La variable de recursión tiene que ser n. En todo caso, si hay varias variables, hay que definir cuál va a ser la variable que va a controlar la recursión. Esta recursión va a funcionar siempre y cuando el valor de n, ¿no es cierto?, sea mayor que el 1, ¿verdad? Cuando el valor de n sea igual a 0, no necesito hacer ninguna llamada recursiva, ¿no es cierto? Porque cuando es 0, el factorial del número es 1, ¿verdad? Es decir, que no necesito hacer ningún esfuerzo en calcularlo porque está definido ya como un 1. Entonces, eso es el caso base. El caso base es, va a darse para el valor del dominio en el cual el algoritmo no necesita llamarse a sí mismo para calcular, ¿sí? Entonces, aquí me voy. Si esta n que está entrando fuera igual a 0, ¿sí? Si n fuera igual a 0, entonces es caso base. Y si es caso base, aquí el resultado del factorial del 0 debo poderlo construir sin necesidad de llamar a sí mismo. Entonces, por suerte, el resultado del cálculo es tan simple como decir simplemente retorne el 1, porque el factorial del 0 es 1. Entonces, ahí estamos viendo a qué apunta la variable de recursión, ¿sí? La variable de recursión, ¿ok?, se va a mover entre valores, entre los cuales alguno de ellos va a ser el caso base. ¿Y cuál va a ser ese caso? ¿Y con qué valor va a ser caso base? Con el valor en el cual no necesito llamar a sí mismo para ir construyendo el resultado, ¿sí? En este caso, si el valor es 0, el factorial del 0 es 1, entonces ahí está muy claro cuál va a ser el caso base. Entonces, ¿qué pasa en el lado de else? En el lado de else es lo que llamamos el paso recursivo, ¿sí? Y es donde el algoritmo se llama a sí mismo. Ahora, yo sé que este algoritmo no es un proceso, es una función. Entonces aquí, en el lado de else, puedo decir, bueno, unsigned int, aquí tengo que recibir en algo el valor de ese factorial, ¿sí? Entonces voy a poner aquí ouch, una variable, ¿sí? Una variable que va a agarrar el cálculo
del factorial. Y el factorial, entre paréntesis, tiene que recibir mandar un argumento, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el argumento? De calcular el siguiente factorial. Entonces, aquí viene lo siguiente. Si n entra con 3 acá, ¿no? Va a decir 3 igual a 0, falso, y va a venirse por el C, ¿no? Entonces, aquí dice que a u x, que esta variable, sea igual al factorial de... entonces ya no me tengo que preocupar por calcular el factorial del 3. En vez de calcular ahora el factorial del 3 en esta llamada, tengo que calcular el factorial del 2. Y luego el factorial del 1. Y luego finalmente cuando diga factorial del 0, va a tocar caso base. A eso nos referimos con la variable de recursión, que se tiene que mover aquí en la llamada recursiva. Entonces yo voy a decir aquí, no voy a poner 3, 2, 1, que son constantes, voy a decir, bueno, está entrando n, ¿ok? Pero como ahora va a ser la llamada a sí mismo, debo mover esta variable, que es la variable de recursión, aumentando o disminuyendo. ¿Cómo decido si aumento o disminuyo? Bueno, depende del caso base. Si tu valor n es un 5 y tu caso base dice 0, ¿cierto? 0. ¿Cómo hago que el n que entró con 5 en algún momento se vuelva 0? ¿Incrementando o disminuyendo la variable de recursión? ¿Qué dicen ustedes? Disminuyendo. Disminuyendo. Ahí está. ¿No? Lo voy a disminuir. Entonces voy a ir de a pasos. Normalmente la disminución o el incremento es 1 a la vez, pero esto puede variar dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces aquí voy a decir, bueno, si yo le digo acá que el número es 3, entonces aquí va a decir que el factorial que hay que calcular es del número 3. Va a decir 3 es igual a 0. Ya acá me falta un paréntesis. Ok, 3 es igual a 0, ¿sí? Acá, ¿sí? 3 igual a 0, falso. Y va a decir aquí factorial de 2. Entonces va a volverse a llamar aquí. ¿Aquí qué va a entrar? Va a entrar un 2. 2 es igual a 0, falso. Entonces va a volverse a llamar diciendo calcular el factorial de 1. Entonces la siguiente vez va a venir por aquí un 1 y va a decir 1 igual a 0, falso. Y ahora ¿qué va a querer hacer? Factorial de 0, porque 1 menos 1 es 0. Y cuando venga por acá va a entrar un 0. Y va a decir 0 igual a 0, verdadero. Retorna 1. En ese punto, que retorne ese 1, es donde pica o toca caso base. Quiere decir que alcanzó el caso base. Y es donde dice, empieza a suceder el desapilado. ¿Y qué es el desapilado? Que el compilador va a venir aquí. Va a venir a ejecutar toda instrucción que encuentre abajo de la llamada recursiva. Eso va a ser el compilador. Como ahorita no he escrito nada, pues no haría nada, pero ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Tratar de ir construyendo el resultado, ¿sí? Tratar de ir construyendo el resultado. Entonces, ahora ahí tenemos que idear cómo ir construyendo el resultado en función a estas llamadas a sí mismo. Entonces, si recordamos un poquito la fórmula de cómo se calculó el factorial, ¿sí? La fórmula era una simple multiplicación, ¿verdad? Además, también acuérdense que en el lado de verdad, aquí está haciendo un return porque es una función, entonces en el lado de falso también tiene que haber la instrucción return de algún valor, ¿ya? Entonces nos está faltando dos cosas. Uno, ¿qué hago después de la llamada recursiva para ir construyendo el resultado? Dos, retornar el valor calculado para que esto vaya funcionando. Entonces aquí algunos se traban porque dicen, bueno, ya a partir de aquí me chivo. Bueno, voy a comentarles lo siguiente. Es importante entender cómo están las variables en las llamadas recursivas, ¿ya? Y es lo que nosotros llamamos el famoso apilado. Entonces voy a mostrar una gráfica que nos va a ayudar a entender qué voy a escribir a continuación, ¿listo? Denme un segundito que busque esa gráfica. Creo que por acá la hemos cerrado. Tengo una gráfica en la cual se ve bastante bien cómo va a funcionar y van a ver que ustedes bien fácil se van a dar cuenta y me van a decir, hay que hacer esto, ¿sí? Pero déjenme ubicar esa gráfica. Aquí está. Vamos a ponerla. Es que esto me va a ahorrar un poquito de tiempo para poder trabajar más rápido.
Bueno, compartiré toda la pantalla. Vamos a ver si... Ok. Voy a ir minimizando. Bueno, como ya el formulario está hecho, no me interesa mucho estos elementos, entonces los voy a ir sacando. Ok, listo. Código, código. Bien. Observen, por favor, en el lado derecho tengo una prueba de cómo funciona el algoritmo del factorial. Acá se entiende que el algoritmo, en la llamada, en esta parte, ¿sí? El num entró con num 3. Entonces, es una simulación de cómo debe funcionar con num 3 de entrada. Cuando el número entró con 3, el n que está aquí, entró con ese 3 que está indicando aquí, ¿sí? Y se preguntó, ¿3 igual a 0? Falso. ¿Y qué está haciendo aquí? Llamarse a sí mismo otra vez. Eso significa, miren, voy a marcarlo, por favor, tomen en cuenta cómo está funcionando y qué está haciendo en cada paso. El paso 1 fue esto, ¿sí? Y fue cuando yo vine e hice esto, ¿ok? Ese es el paso 1. Y ahí es donde empieza todo. Ahora, ¿qué hace en el siguiente paso? Viene acá y dice 3 igual a 0, falso, y hace la llamada recursiva, hace esto, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa aquí? Si bien entró el 3, miren, acá está el 3, ¿no? Ahora dice, hay que calcular el factorial del 2. Entonces, está haciendo esto de aquí, ¿sí? No está calculando, está diciendo, vaya y calcule el factorial del 2 ahora. Como entró en 3, ahora va a calcular el factorial del 2. Todavía no ha hecho nada más que decir calcular el factorial del 2, pero no tiene el resultado todavía. En la siguiente vez, como dijo calcular el factorial del 2, miren mi mouse, por favor, ¿sí? Acá en la zona de código, aquí en n entra un 2 y dice 2 es igual a 0, falso. Entonces, ¿cuál va a ser la orden? Va a venir aux igual al factorial del 1. Entonces, ¿vieron? Ahora de decir factorial del 2, ahora le va a decir factorial del 1, pero todavía no calculó nada, simplemente se está llamando. Eso se llama apilado. La llamada recursiva y la llamada recursiva, fíjense que solamente está haciendo las llamadas y no está todavía calculando nada. Bueno, pide el factorial del 1, viene acá y dice 1 igual a 0, falso. Viene otra vez por acá y dice factorial de 0 ahora, ¿sí? Entonces, eso es esto. Ahí está pidiendo el factorial del 0, pero todavía no calculó nada. En este punto es importante notar que cuando hace la llamada recursiva, fíjense en qué valores está n. N estaba en 3 y llamó a factorial del 2. N estaba en 2 y llamó a factorial del 1. N está en 1 y llamó a factorial de 0. Pero a este ya le llamamos caso base, porque aquí en el código, fíjense en mi cursor, dice, ¿no? Como n entra en 0, ahora dice 0 igual a 0, verdadero, ¿y qué está retornando? 1. Y es ahí donde empieza, decimos, toca caso base, significa que llegó al límite al que tenía que llegar, que era el caso base, y va a comenzar el desapilado. ¿Qué hace cuando él tocó el caso base y resulta que el n era 0? Miren, retorna un 1. Fíjense, aquí está diciendo, retorne 1. ¿A quién se lo retorna el 1? Se lo retorna al paso anterior, ¿sí? Se lo está retornando al paso anterior. ¿Y a qué lugar va el algoritmo cuando toca caso base? Yo ya les dije eso. Cuando toca caso base, el algoritmo va a intentar ejecutar las instrucciones que están debajo de la llamada recursiva. Va a querer hacer aquí las instrucciones que están acá. Entonces, eso es lo que me está mostrando esta caja. Esto se llama cajas de apilación, ¿sí? Porque me está mostrando cómo las variables en cada llamada recursiva se están moviendo. Pareciera que no lo hacen, pero sí se están moviendo. Aquí lo están viendo, ¿cierto? Cuando toca caso base, empieza el desapilado. ¿Y qué es el desapilado? Es la vuelta atrás. Significa que ahora, fíjense, lo retornó a este y va a desapilar esta llamada. Y así va a ir otra vez en escalera devolviendo para arriba, ¿ya? Ahora, ¿a qué punto va en el código? Va aquí abajo. ¿Qué debo escribir aquí abajo? Debo escribir el código necesario para ir calculando el resultado. Y aquí me lo están diciendo, ¿no es cierto? Si bien el caso base retornó 1, la pregunta es, ¿a quién le retornó ese 1? Ese 1 que ha retornado acá, se lo ha puesto en esta variable aux.
A ese se lo ha puesto. Entonces, AUX tiene en este momento el 1 que retornó el caso base. Y ahora yo tengo que aprovechar que ya está ese cálculo. ¿Por qué? Porque la teoría del factorial me decía, ¿cómo calculo el factorial de algo? Calculo multiplicando el n por el factorial del anterior. Entonces, fíjense que eso es lo que están haciendo aquí. Están multiplicando el número retornado, ¿sí? Le retornó el 1, y ese 1 lo va a multiplicar, fíjense aquí, lo va a multiplicar por el número que tenía, ¿cierto? El número que tenía. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, si AUX tiene el cálculo del caso base, AUX va a ser igual al AUX multiplicado por... ¿Cuánto vale n en este punto? ¿Cuánto vale n en este punto? Fíjense que yo estoy aquí. ¿Cuánto vale n en este punto? ¿Vale? 1. ¿Sí? Fíjense que estoy desapilando. Significa que estoy volviendo atrás. Entonces, de haber estado aquí, ahora estoy en este paso. Estoy en este punto. Acá estoy, ¿sí? Y estoy preguntando, ¿cuánto vale n en este punto? Y ustedes me van a decir, vale 1. Aquí vale 1. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar ese AUX por n, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por n, porque n vale 1. Entonces, es como que está haciendo un 1 por 1, ¿no? ¿Y qué voy a retornar? Voy a retornar el cálculo que tiene AUX. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy multiplicando. 1 por 1 es 1. Y ese 1 que calculé, lo voy a retornar ahora a la siguiente pila. Significa que este está retornando al de arriba, ¿sí? Aquí puntualmente, ¿sí? Para hacer la siguiente multiplicación. Y la siguiente multiplicación, ¿qué va a hacer? Veamos nuestro código, miren. Retornó 1, ¿sí? Pero ese 1 va a venir aquí a multiplicar ahora. El 1 que ha retornado aquí a AUX lo va a multiplicar por n. ¿Y cuánto vale n en este desapilado? ¿Vale? 2. ¿Sí? Entonces está multiplicando 1 por 2, 2. ¿Qué está retornando? Retorna el 2. Y eso significa que ahora le toca desapilar el siguiente que está por acá. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa en el siguiente desapilado? Este de acá, este factorial ha retornado un 2 y se lo ha puesto a AUX. ¿Qué voy a hacer ahora? 2 multiplicado por n. ¿Y cuánto vale n en este punto? ¿Cuánto vale n aquí? Vale 3. 2 por 3 son 6. Aquí va a retornar el 6. Entonces, ¿qué sucede? Que en el último desapilado ahora retorna el valor calculado. En este caso es un 6. Y de esa manera ha logrado construir el resultado. Muy importante darnos cuenta de que en el apilado, ¿no? En el apilado me he preocupado por mover la variable de recursión para que toque caso base, ¿sí? Y en el desapilado lo que estoy haciendo es aprovechar, ¿no? Esos cálculos intermedios para ir construyendo el resultado. Muy importante que ustedes noten cómo he ido capturando eso para que lo vaya utilizando en mi beneficio, que es lograr calcular el resultado. ¿Por qué? Mire, si bien el caso base me retornó un 1, ese 1 la primera vez se lo ha puesto en AUX. AUX valía 1. Pero ahora estoy multiplicando ese 1 por el valor de n. Y aquí yo les pregunté, ¿cuánto vale n la primera vez? Y era cuando estaba con esta flechita. Y ustedes me dijeron, n vale 1. Entonces, el 1 lo ha multiplicado por 1. Y ahora está retornando ese 1. ¿A quién se lo retorna? Al anterior apilado, ¿sí? Se lo retorna aquí. El 1 lo retorna ahí y lo multiplica por 2. ¿Por qué por 2? Porque n vale 2. ¿Cómo estoy logrando eso? Con esta pequeña fórmula, ¿sí? El AUX era 1 y lo estoy multiplicando por n. ¿Y por qué n vale 2? Porque en este punto del desapilado n valía 2. ¡Qué interesante! Cuando yo voy apilando, el n se fue moviendo, ¿sí? 3, 2, 1, 0. En el desapilado, al volver atrás, he vuelto al valor antiguo que tenía n en ese punto. Y eso es el aprovechamiento que hacemos en la recursión, ¿ya? Entonces, finalmente, en el último, fíjense, como n valía 3 y mi factorial iba por 2, hace el último cálculo. 3 por 2 son 6 y retorna el 6 y ahí ya dice, terminé. ¿Por qué? Porque ha terminado de desapilar todas las veces que había llamado. Si llamó 3 veces, desapila 3 veces, ¿ok? Entonces, esa es la forma de funcionar de un algoritmo recursivo, ¿ok? Lo he hecho largo
¿Por qué? Porque ahora esto mismo lo vamos a observar en el compilador. Ojo que esto se va a notar, si hay algo que está dudoso, ahora lo vas a notar también en el compilador, porque he hecho el algoritmo largo de tal manera que yo lo pueda secuenciar en el compilador, es decir, que el compilador me muestre cómo estas variables n y aux se están moviendo y están logrando el cálculo. Me va a mostrar el compilador en realidad esto, ¿sí? Esto que he hecho en estas cajas de apilación que están por acá. Entonces ahora vamos a concentrarnos en el compilador para... ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta esta parte? ¿Va bien? ¿Se me han confundido? ¿Qué ha pasado? Le falta punto y coma Está bien. arriba, Gracias. donde dice... Ok. Enseguida lo revisamos. Voy a limpiar mi pantallita. No pillo. Aquí está. Ok. A ver, revisemos ahora detalles. A ver, pequeñeces, ¿no? Pequeñeces. Aquí, eso, falta un punto y coma. Siempre concéntrense primero en el algoritmo y luego en las pequeñeces, como esto, ¿no? Luego, creo que ya... Y bueno, ahora sí, pues, que el compilador revise, ¿no? Siempre que ya está el algoritmo hecho, denle una mirada, digan, acá estoy haciendo esto, acá estoy haciendo esto, creo que ya va a dar, ¿sí? ¿Yo qué hago cuando quiero revisar los algoritmos? Primero, lo compilo. Vamos a hacer eso. Vamos a compilar. Voy a compartir ahora solo esta pantalla para que esté mejor para ustedes, porque se confunde con lo otro. Ok, compilemos. Si hay otro error aparte del punto y coma, me va a decir, ¿no? Creo que demasiado hemos estado de vacación, casi me he olvidado de C++. Sí, del semestre anterior a este creo que ha habido demasiada vuelta. Bueno, ahí está. Está compilando, lo grabo todo. Segol. Listo. Bueno, lo ideal es que funcione en un solo clic, ¿no? Entonces hay que probar con algo conocido. Por ejemplo, 3 estuvo en las pruebas, ¿no? Entonces pongo un 3 y factorial, y ahí está el 6. Y bueno, voy a ir viendo 5, factorial. No se ve, ingeniera. Entonces toda la pantalla. Creo que no funcionó esos cambios. No los he grabado, creo. ¿Y está grabando? ¿Está grabando, chicos? ¿Está grabando el...? Sí, está grabando. Sí, porque me he cambiado de cuenta y parece que no está bien configurado. Y tengo ese problema de que hay cosas que no están como yo quiero. Bueno, entonces, el factorial, fíjense ahora... voy a compartir todo. Ok, el factorial ya lo está haciendo. Miren, factorial de 5, 120. Factorial de 3, que era el que habíamos probado. Ahí está saliendo, ¿no? Pero ahora, eso no es lo de menos. Que funcione es lo de menos. Lo importante es que entendamos cómo está funcionando. Porque ahora hay que tratar de construir a partir de esto otros algoritmos para nosotros. Miren, voy a hacer lo siguiente. Y lo que se hace es decir, ok, me aproximo a la parte izquierda, ¿sí? Donde está el numerito, y le hago un clic y se marca con rojo, ¿no? Y luego le digo acá, run tu cursor, ¿sí? Entonces quiere decir que se va a detener en ese punto. Le he dicho que cuando toque caso base se detenga, ¿no? Entonces, a ver... Ya, que cuando empieza a preguntar, porque ahí simplemente está preguntando si es verdad el caso base. Hagamos del más sencillo, que era 3, porque si hacemos muy grandes nos vamos a marear con tantas idas y venidas. Entonces, para un 3 factorial. Ok, miren, él agarró todos los datos. Aquí se entiende que llamó al algoritmo factorial con un 3, y aquí n ha entrado con ese 3, ¿sí? Ahí está, n vale 3. Usen también el trace de las variables que está en la parte izquierda, miren, watches dice, y ahí está la variable n y está indicando el valor. Ahí nos va a ayudar a ver cómo se está moviendo la variable, cómo es que está trabajando la recursión. Bueno, está preguntando por caso base, ¿no? Entonces ahí le voy a decir, recuerdo que era F8 si no me equivoco, ok, n igual a 0, falso, y vino por aquí. Y por eso puse esto. Le estoy obligando a poner en esta variable aus el cálculo, pero fíjense qué va a hacer. Ahora dice aus igual, miren, aus todavía no tiene valor, ¿sí? Igual a
factorial de n-1. Es decir, que no le va a poner un valor a aux. Aux todavía está en basura. Y se va a llamar a sí mismo, pero ahora va a ir con un 2. 3 menos 1 es 2. Acá va a mandar un 2. Entonces voy a volver a avanzar con F8. Aquí que entró, el n entró un 2. Fíjense aquí el watches, miren cómo es como si fuera otra variable. ¿Sí? No es la misma de hace rato, es porque es otra llamada. Cada caja es una llamada distinta y es una variable diferente. Entra un 2, es falso el caso base, y acá otra vez, 2 menos 1, 1. O sea, todavía aux, miren, ahora otra vez ha quedado a la espera, no le pone valor. Está esperando a que el factorial sea calculado. Como está llamando esta función, tiene que volver a llamarse para calcularlo. Y aquí dice el n que entra en 1, ¿no? Es caso base falso. Otra vez, el aux queda pendiente y va a volverse a llamar, pero ahora va a decir factorial del 0. Va al caso base, ahora sí cumple, y ahí está, return 1. Por primera vez está tocando caso base, y ahora ¿qué está haciendo? El desapilado, el retorno para atrás. De aquí, del caso base, ¿a dónde va a saltar? A abajo de la llamada recursiva. Es decir, es como que vuelve aquí, ¿sí? Aquí. ¿Qué va a hacer volviendo aquí? Ahora, este 1 que va a retornar, se lo va a poner a aux. Eso va a ser, miren. Ahí está. No se notó, ya se pasó bien, pero miren, aquí está. Aux vale 1. ¿Por qué vale aux 1? Porque volvió aquí, a este punto. Y ahí, como retornó 1, ahí se lo está poniendo aux el 1. ¿Y ahora qué dice? Aux igual a aux por n. Aux vale 1 y n en esa caja, en ese punto de llamada, valía n, porque ahora está volviendo atrás. Como valía 1, ahora está haciendo 1 por 1, 1, return aux. Está retornando ese 1. ¿A dónde va a volver? Va a volver aquí. Ese 1 se lo va a poner a aux ahora. Ahí se nota un poquito, miren, se lo ha puesto a aux y ahora está haciendo la multiplicación, ¿no es cierto? 1 por n, 1 por 2 va a ser 2. Aux va a quedar en 2, ahí está. Y otra vez va a retornar. ¿A dónde va a retornar? Aquí. Ese 2 se lo va a poner al aux para luego hacer la siguiente multiplicación. Ahí está, el aux 2, pero el n en ese desapilado vale 3. Entonces 2 por 3 son 6. Entonces ahí el aux, miren, 6. Y ahí ya termina el desapilado. Miren, ahora se está saliendo. Volver al punto de la llamada original y se lo está poniendo en la caja de texto. Perfecto. El objetivo entonces de haber hecho tan largo el algoritmo recursivo es justamente que ustedes vean, ¿ok? Que ustedes vean cómo está funcionando la recursión. Es exactamente como las cajas de apilación que les mostré en la gráfica, ¿sí? Exacto. Entonces, con esto, ¿qué les digo? Si bien la teoría nos dice que el algoritmo recursivo debe ser corto y pequeño, si estamos empezando a construirlos, todavía no nos preocupa eso. Lo que nos preocupa es que funcione con su naturaleza recursiva. ¿Por qué? Porque ahora, pues si yo ya entiendo cómo está funcionando este algoritmo, yo puedo hacer que se haga más pequeño en función a tu conocimiento. Miren, a mí no me gustaría tocarlo este algoritmo, lo que voy a hacer es copiarlo, ¿sí? Y modificarlo para que vean, ¿no? Que se lo puede achicar bastante. Miren, a este le puedo llamar factorial, le pongo 1, ¿sí? Factorial guión bajo 1 le voy a poner, ¿sí? Le estoy poniendo otro nombre para que no borre el anterior. Y bueno, a ver, cosas que puedo disminuir. Miren, por ejemplo, este aux me parece que solo me sirve para saber que está funcionando. Pero yo puedo como que simplificar, ¿no? Y decir aquí, ok, en vez de poner esto, ¿sí? Factorial de n-1, y aquí le puedo multiplicar por n, ¿sí? Directamente. Aquí puedo hacer esto directamente, ¿sí? Y como esa multiplicación hay que retornarla, aquí voy a poner return, ahí está. Entonces aquí ya no necesito esto, ¿sí? Entonces estoy achicando. Ahora, las llaves también. Como solo tiene una instrucción, no necesito tanta llave, ¿sí? La llave es cuando tienes 2 o más instrucciones. Ahí el else, por ejemplo, solo tiene esa instrucción, return. Ahora, aquí en el if, ya la llave también solo tiene una instrucción. Ahí está. If, else. Ahí está. ¿Sí? Estoy achicando.
Otra cosa, como si es caso base y retorna 1, se entiende de que ahí se corta, ¿verdad? Y por lo tanto, nadie me dice que no pueda agarrar y simplemente quitar esto y dejarlo simplemente como return. Es decir, que este es un if y listo. Pero a mí no me gusta todavía hacer eso. Siempre me gusta dejarlo así ordenado porque me doy cuenta que está haciendo. Pero, ¿se acuerdan en el ejercicio anterior cuando vimos el caso del factorial donde no tenía el else? Entonces ahora se están dando cuenta por qué. Porque si yo quito esto, ¿sí? Creo que queda medio feito, pero bueno. Si yo le quito eso, ¿qué significa? Si retorna 1, ahí se corta, pues, ¿no? Y si no, va a ejecutar la instrucción que está después, que es otro return. Entonces, fíjense cómo he disminuido, ¿no?, el algoritmo recursivo, ¿sí? He ahorrado variables, más código, pero si yo quiero utilizar el compilador para seguir este algoritmo, no voy a entender nada de lo que está haciendo. No, porque no me va a mostrar el cálculo del factorial como lo hizo hace un momento. Aquí cuando iba calculando, yo lo fui traceando porque lo veía en AUX, ¿verdad? En AUX fui viendo cómo se movía la variable. Pero ahora aquí ya no hay eso, no está almacenando en ninguna variable los valores de los cálculos intermedios, simples return, return. Entonces yo voy a perder la cuenta de lo que sucede. Vamos a probar si funciona y si algo se me obvió, ahí me voy a dar cuenta al probar. Miren, aquí le voy a decir, por ejemplo, que llame a factorial-1 para que lo llame al otro. Y acá, obviamente, si este se llama -1, en su llamada recursiva también tiene que ser así mismo. Si no, va a llamar al otro. ¿Ok? Entonces, ahora este va a llamar a este y este se está llamando a sí mismo. Y vamos a probar. Entonces, el consejo siempre va a ser... no importa si lo ves largo al principio, usa las variables necesarias para poder rastrear lo que está haciendo el algoritmo, porque a veces perdemos la cuenta, ¿no? Factorial del 3, a ver, veamos, factorial, ahí está, ¿vieron? Funciona. Factorial del 7, ¿sí? Entonces ahí está haciendo los cálculos, me falta el 5 para probar ese que ya lo calculamos, ¿sí? Ahí está calculando todo bien. Entonces sí funciona. Sí, sí está haciendo bien, es correcto, pero yo sí les digo, a ver, veamos, ¿qué nos muestra el compilador? Bien, otra vez, vamos a hacerlo paso a paso para que se den cuenta. ¿Por qué mi insistencia de que en un principio trabajemos así? Run tu cursor, y acá vamos a poner otra vez pequeño para que no estemos con muchas vueltas. Factorial, ahí está. Miren, por ahora no se va a notar. Ahí está, dice 0, falso, miren, por falso se va aquí a querer llamar otra vez acá, ¿sí? Otra vez entra con 2, falso, miren, con 1, falso, 0, verdadero. Entonces ya toca caso base, hace el return y mira, va ahí y se salió. O sea, no te muestra nada de lo que hace un momento vimos, ¿sí? Tú no sabes ni tienes idea cómo lo ha calculado, pero ¿cómo sabes que lo calculó? Porque aquí el valor retornado es 6 y está correcto, ¿sí? Entonces ahí está. Y claro, en el formulario, en pantalla, se va a ver también el resultado correcto como están viendo acá, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual yo al principio les estoy mostrando que, pues, si es necesario, utilicemos variables intermedias, pero es con el objetivo de entender cómo está traceándose la recursión, cómo está avanzando, ¿sí? Cómo va de una a la otra, ¿ok? Entonces, por supuesto que este se entiende más que este de acá, porque este de aquí desconozco cómo está moviéndose, ¿ya? No se entiende. Entonces, sin embargo, el algoritmo recursivo tiene esta naturaleza, ¿no? Ser así cortito, y sencillo y listo, ¿no? Y decir, ¿ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos elementos básicos para trabajar los algoritmos recursivos. Ok, la plataforma ya va a estar funcional, yo creo mañana. Ahí les encargo, por favor, ir viendo ejercicios recursivos, porque hay unos videos hechos con las diapositivas que están cargadas ahí. Lo que yo quiero es trabajar otro tipo de ejercicios cuando toque la clase. Entonces, la siguiente clase toca hacer, pues, al menos unos 2 o 3 ejemplos de los algoritmos
tipo numéricos para complementar ya lo que hemos visto hoy. Pero la estrategia que hemos visto de cómo manipular o cómo controlar al algoritmo recursivo va a ser la misma estrategia que voy a utilizar para los tipos cadena, los tipos vector y los tipos matriz. Todos llevan el mismo concepto. Definir el caso base, definir la variable de recursión y hacer el apilamiento de tal forma de que voy construyendo el resultado en el apilado o en el desapilado. En este ejemplo puntual del factorial, el resultado ha sido construido en el desapilado, ¿sí? En el desapilado recién hemos ido calculando. Puede haber casos de que en el apilado yo vaya construyendo el resultado por si acaso, ¿sí? O otros casos donde en el apilado se construye la mitad del resultado y en el desapilado se termina de concluir la otra mitad del resultado, ¿sí? Entonces, la recursión tiene la ventaja de que puedes aprovechar de hacer cosas en el apilado y hacer otras cosas en el desapilado de la recursión. Y de esa manera lograr consolidar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, si ustedes no tienen ninguna pregunta, vamos a revisar el chat. A ver qué dicen por acá. A ver, leo enseguida. ¿En qué parte del algoritmo incrementa el valor de n? En realidad, el valor de m nunca incrementó. Pero pareciera que lo ha hecho. A ver, veamos estas cajas de acá. En las cajas de apilación es donde debes notar ese detalle. En realidad, el valor de n jamás incrementó, ¿sí? Jamás. Aquí, por favor, revisemos. Pueden ver en pantalla la diapositiva del apilado, ¿verdad? Mira, entró un n de 3 acá. Y lo que estoy viendo es que en cada llamada recursiva, si bien entró, miren, en la primera llamada recursiva, ¿sí? Acá, la llamada fue con n de 3, pero en la primera llamada recursiva, miren, entró el 3, ¿sí? Luego se generó la segunda llamada recursiva, el n se disminuyó a 2, luego se disminuyó a 1, ¿sí? ¿No? Y luego se disminuyó a 0. ¿Cierto? Entonces, jamás lo hemos incrementado. ¿Por qué? Porque después de que toca caso base, que es en este punto, tocó caso base, ocurre lo que nosotros llamamos el desapilado, la vuelta para atrás, ¿sí? ¿Y qué significa? Que es como que vuelve a este punto, por eso las flechas las voy moviendo, ¿sí? A ver, de estar aquí, el compilador vuelve a este punto. Al decir apilado, es como que hubiera creado esta caja, hubiera creado esta otra, y hubiera llegado a este punto, ¿no? Y al decir volver atrás, es como si volviera a esa caja. Destruye esta y vuelve a esta. Eso es lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, fíjate que en el fondo, el n, ¿no? Acá llegó a 0, pero no lo estoy moviendo, no lo estoy moviendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desapilando, estoy volviendo el tiempo atrás, ¿sí? Y cuando vuelvo atrás, en este punto, n valía 1. Por eso es que n acá, en la multiplicación, vale 1. ¿Sí? Y luego de calcular eso, dice retorne ese 1. 1 multiplicado por el factorial del 0, que era 1. ¿Sí? Retorno ese 1. ¿A quién se lo retorna ese 1? Aquí. Aquí, que era el punto de llamada. ¿Y cuánto valía n en este punto? Porque multiplicaba por n. Aquí dice, n vale 2. Entonces, por eso lo multiplica por 2. Y retorna ese 2. Y luego esto retorna atrás, destruye esta caja y vuelve atrás. ¿A qué punto? A que n vale 3. Y va a multiplicar este 2 que retornó, ¿sí? Acá, el 2, por el 3 que vale n. Y es ahí donde construye el 6. Y finalmente hace el último return diciendo que el factorial es un 6. Entonces, en el fondo, n nunca incrementó. Lo único que hemos hecho es volver una caja atrás. Y cada caja se arma en memoria RAM, por si acaso. Es realmente eso discutible sobre cuánto peso es para la RAM, porque es como que cada instancia va a gastar memoria RAM porque debe almacenar el valor de n en ese momento. Mientras voy apilando, es como si estas cajitas se crearan en memoria RAM y estuviera sobrecargándola un poco. En el momento en que empiezo el desapilado,
Es como volver al anterior y ver cuánto valía n aquí, valía 1, pues y ahí está multiplicándolo, ¿cierto? Entonces, termina de hacer el cálculo, retorna el valor al anterior, ¿sí? Y destruye esto de memoria RAM, ¿sí? Y esto va haciendo así para atrás, ¿ya? Ese sería el concepto. A ver, si quiero usar el apilado para construir el resultado, entonces el algoritmo debe ir antes del llamado recursivo. Depende de la situación, ¿ya? Sí, depende de la situación que queramos resolver. Como les comenté, en este ejemplo, en el apilado no fuimos calculando nada, ¿cierto? En el apilado no calculamos nada. ¿Dónde calculamos? En el desapilado. Pero seguramente en el siguiente ejemplo que vamos a ver, van a notar que en el apilado también puedo ir haciendo cosas que me van a ayudar a construir un resultado. Y probablemente en el desapilado no haga nada, ¿sí? No haga nada. Entonces, donde normalmente nos sirve la recursión justamente es esto, ¿no? Cuando es exigible hacer las llamadas recursivas y luego recién el resultado se va construyendo en el desapilado, ¿no? Pero también se puede hacer a la ida o a la vuelta, o en ambos, ¿sí? Puedo hacer cosas a la ida, y eso que hice me va a complementar con las cosas que puedo hacer al retorno para atrás, ¿ya? Lo más importante ahorita, jóvenes, es esto. Esto es lo que nadie entiende, y por eso se confunden, y por eso se chipan. No entienden esto. Lo que preguntó su compañero es muy importante. ¿Cómo n volvió a incrementar? Dice, no volvió a incrementar. Lo único que se hizo es volver a usar el valor que tenía en ese punto del algoritmo, ¿sí? Ahí está. Esto es lo que hay que entender, ¿sí? Esto, ¿no? Y que cuando voy a hacer cálculos en ese punto, este n no vale ni 2, ni 3, ni 0. No vale este 0, vale 1, porque en este punto n valía 1. Aquí valía 0, pero esto ya murió, ¿sí? Entonces retornó al anterior, y en el anterior valía 1. Entonces nunca incrementó, ¿sí? No retornó al valor que tenía en ese punto de llamada. ¿Ya? Ok, creo que no entendí en qué parte del algoritmo incrementa el valor de n. Ya entendiste, ¿verdad? Que n no incrementa, sino vuelve a su valor en ese punto de la llamada, ¿ya? Sí se está grabando, queda claro. Sí, por favor apaguen los micrófonos siempre, yo trato de irlos cortando, pero a veces se me van. Creo que no hay más preguntas. Y justo esa pregunta que hizo su compañero es la razón por la cual algunos dicen, mi recursión funciona y ni sé cómo funciona, pero funciona, ¿sí? Porque van por una idea, ¿no? Que funcione para, si es 1, si n vale 1, que retorne esto, y si no es 1, que supongo que va a funcionar para las n-1. Pero no están teniendo idea de cómo está funcionando. Y por lo tanto se aprenden de memoria varios algoritmos recursivos y funcionan de memoria. Pero si tú entiendes este concepto de cómo está moviéndose el valor en cada llamada recursiva y ese valor movido lo puedes aprovechar en el desapilado, ya le entendiste la recursión cómo funciona, ¿ya? ¿En qué valor el valor de AUX se asigna a n? ¿Ya? Esa ya es otra pregunta. Sí, todas las clases las pongo en YouTube, donde no estoy actualizando es en la plataforma, ¿ya? En la plataforma, sí, utilícenlo como un banco, ¿no? Donde van a tener lo del anterior semestre o lo de los anteriores semestres, ¿sí? Hay cosas bien interesantes por ahí que a veces han salido. Déjenme borrar un poquito la pantalla. Y esto es el algoritmo, y creo que su compañero estaba preguntando por esto. Creo que el mejor ejemplo para ver lo que pasa es este, ¿no? Este es el que me ayuda a saber qué es lo que pasa, porque aquí se pierde la rastra, ¿no? Ya, aquí. Ok. Su pregunta al compañero es, voy a volverlo a leer, ¿en qué momento el valor de AUX se asigna a n? Ok. Cuando estoy apilando aquí, ¿qué dice? AUX igual a factorial de n-1. Pero para poder ponerle un valor a AUX necesita llamarse.
Entonces, en el momento en que vuelve a llamarse a sí mismo recursivamente, el momento que hace el apilado, aux queda con basura, no le da ningún valor. En el apilado, entonces, aux tiene basura, basura, basura. Toca caso base, acá, y dice return 1. Esto es importante. ¿A dónde va el compilador cuando hace el retorno del caso base? En ese instante viene aquí. Aquí vuelve. Y le pone a aux, ¿sí? A aux, por primera vez el valor de 1. Entonces, cuando le empieza a poner valores a aux, ni bien toca el caso base. Toca caso base y ese 1 se lo pone a aux y luego dice aux vale 1 multiplicado por n y el n en ese punto, no recuerdo cuánto valía 1, ¿verdad? Y hace 1 por 1, ¿sí? Y retorna este 1. Retorna este 1 en aux y ¿a quién se lo pone? El compilador uno mira que viene aquí, pero para haber venido aquí, se lo ha puesto aquí primero. Ese 1 se lo pone a aux, ¿sí? Entonces la respuesta es, aux empieza a ser asignado un valor válido a partir de tocar el caso base. Toca el caso base y ¡tac! Viene el compilador y le pone aux el 1. Y en los desapilados, que continúan a continuación, le va poniendo en aux el valor que vas retornando. Retorna 1, se lo pone a aux. Retorna el 2, se lo pone a aux. El 2 lo multiplica por 3, se vuelve un 6, y ya esa es la última llamada, y por lo tanto ahí ocurre el return de toda la función, ¿sí? Esa sería la explicación de cuando le pone a aux un valor. Por eso esto requiere, jóvenes, de que ustedes empiecen a usar el compilador, usen variables intermedias. Esto no era necesario, pero sí para entender cómo está funcionando. Usen variables intermedias para que vayan notando cómo se va moviendo, ¿ya? Creo que con eso ya te respondí, Isabela, no sé si ya está bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo agrandé mucho porque mi pantalla tiene baja resolución, creo que está chiquitito. ¿Qué más? Sí, las clases siempre están en YouTube, no se preocupen, ¿ya? Ok. Bien, ahora ustedes tienen que trabajar, ¿sí? Tienen que trabajar entrando a la plataforma y viendo los ejercicios propuestos. El próximo viernes ya voy a poner el práctico, ¿sí? El práctico para que vayan resolviendo algoritmos numéricos, cadenas, de a poquito, ¿listo? Y no hay todavía auxiliar, no sé si alguien sabe del auxiliar, la verdad que no me han dicho. Voy a preguntar qué ha pasado con el auxiliar, ya debería haberme contactado y todavía no, nadie no me ha llamado. Por si acaso la facultad está cerrada hasta el día jueves, ¿ya? Entonces, si tienen que hacer algo en la facultad, no va a ser posible hasta el día jueves van a volver otra vez. Están un poquito con el tema de desinfección de ambientes, bueno, es todo ese tema del coronavirus, ¿no? Entonces, no vayan por la facultad hasta el jueves si tienen algo que hacer. Y si quieren algo del CPD facultativo, utilicen el QR del CPD facultativo para consultar, ¿no? Si es que hay algo que se les puede dar por remoto, les van a ir dando, ¿ya? Con el QR se pueden contactar con el CPD. Eso nada más para que vayan sabiendo. Son varios ejercicios en el práctico, sí, no los he contado, pero son varios. La idea es que cada semana avances por tipo. Entonces, el viernes lo voy a publicar, entonces ya puedes empezar a trabajar en los algoritmos recursivos numéricos, ¿no? La siguiente semana avanzas a cadenas, vectores y así, ¿ya? Entonces te va a dar el tiempo porque acuérdense que es un examen cada mes, entonces el práctico tiene para presentarse todavía 3 semanas para adelante, ¿ya? Y con eso, chicos, ahora sí me despido. Nos vemos el día viernes, ¿no? Viernes, 6:15 es la clase, yo sé. 6:15 ya me estoy preparando. Máximo 6:30 yo les mando el enlace para conectarse, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a estar usando este enlace de hoy. Este es el mismo. Entonces, pero 6:30 máximo iniciamos la clase, ¿ya? ¿Por qué se modificó la fecha del examen?
No sé, después me reviso eso. Creo que estoy en fechas, no hay problema. Lo que pasa es que, miren, el programa está hasta agosto, ¿sí? Y el otro semestre va a empezar a ICITOS, ¿no? Entonces, yo avanzo y tomamos exámenes en orden, ¿ya? No vaya a ser que llegue agosto y tengas 5 exámenes para dar el mismo día, ¿ya? Entonces, no se preocupen que el mío debe estar en fecha, porque yo igual lo he hecho de acuerdo al calendario que teníamos. Entonces, si hay una variación es leve, ¿no? Entonces, ustedes apunten a lo que hemos planificado y no va a haber problema. Aparte que hay elecciones este año, seguramente que no va a ser muy regular este semestre, ¿no? Entonces, vamos aprovechando y tratar de conservar lo que hemos marcado por ahora, ¿ya? ¿Qué dice? 25 de mayo, ya, es que si hemos acabado el programa, sí, pero si no, lo podemos correr unos días, no se preocupen de eso, ¿ya? Yo acabo lo que tenemos planificado y avanzamos. Pero yo creo que vamos a alcanzar porque vamos a trabajar lunes y viernes, ¿no? Bien cortadito, entonces el programa está más que suficiente para alcanzar. Ahora, si no están preparados, se puede correr unos días, pero por ahora va a quedar por ahí nomás el calendario, ¿ya? Entonces, de eso lo hablamos luego. Listo, chicos, nos vemos el viernes a las 18:15 para nuestra segunda clase de recursión, ¿ya? Practiquen, por favor. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.